A ver, ¿qué podrían tener en común un desastre espacial que sacudió al mundo y uno de los juguetes más famosos de la historia? Pues, aunque no lo parezca, la respuesta es una lección milenaria sobre cuándo es momento de empujar y cuándo simplemente hay que dejarse llevar. Para empezar, vámonos con esta frase de sabiduría ancestral. Lo que nos quiere decir, en esencia, es que las verdades más profundas no se pueden atrapar tan fácil con palabras. Y esta idea, créanme, va a ser clave para todo lo que vamos a explorar. Y aquí está el centro de todo, la tensión principal de nuestra historia. Por un lado, ese impulso tan humano de querer forzar los resultados, de empujar para que las cosas pasen. Y por el otro, la sabiduría, mucho más silenciosa de permitir que las cosas simplemente fluyan. Nuestra primera parada nos lleva a un día bastante frío en Florida, un momento en el que el mundo entero miraba al cielo con una confianza, pues absoluta. Esta fecha marca un momento definido por una expectativa pública gigantesca y puertas adentro una presión interna brutal para seguir adelante, a pesar de que ya había varias advertencias sobre la mesa. Imagínense la escena. Durante 73 segundos, todo, absolutamente todo fue perfecto. El ascenso del transbordador Challenger parecía un triunfo impecable de la humanidad, una coreografía de poder y precisión. Y de repente, en un solo instante, esa poesía del lanzamiento se convirtió en una explosión blanca brutal. El rugido se apagó y dio paso a un silencio terrible, que solo se rompía por el sonido de los fragmentos cayendo desde el cielo. Y lo que se descubrió después, vaya. La causa no fue únicamente un fallo técnico. Fue toda una cultura de forzar las cosas. Una cadena de decisiones que, una tras otra, ignoró advertencias cruciales porque detenerse en ese momento se veía como un fracaso. Ok, ahora hagamos un salto en el tiempo, pero hacia atrás. Dejamos esa explosión dramática y nos vamos a la quietud de un taller en Dinamarca, donde la pregunta era muchísimo más simple. Esta pregunta no buscaba lanzar algo al espacio, sino algo muy distinto. Buscaba una invención que permitiera construir, sí, pero también desmontar y volver a empezar, sin destrucción, sin violencia. Y claro, el éxito del ladrillo del Lego no está en lo complejo que es, sino todo lo contrario, en su simplicidad. Sus principios son un ejemplo perfecto de lo que significa fluir. Las piezas se unen sin tener que forzarlas, equivocarse no es un castigo y el cambio siempre es bienvenido. O sea, permite que la creatividad surja solita, sin presiones. Entonces, ¿qué es lo que conecta el desastre de un transbordador espacial con un simple juguete para niños? Pues la respuesta está en una filosofía muy antigua sobre cómo funciona la realidad misma. Esta metáfora es poderosísima y captura la esencia del taoísmo, una fuerza que no gana por oponerse, sino por su capacidad de adaptarse y de fluir a su alrededor. En el mero corazón del taoísmo está esta idea, el Tao. Pero ojo, no es una regla ni un dios, es más como el pulso del universo, ese flujo natural de las cosas que ya existía mucho antes de que nosotros hiciéramos cualquier plan. Y aquí viene el punto clave, el meollo del asunto. El taoísmo no dice no hagas nada, para nada. Se trata de aprender a distinguir entre una acción que nace de la claridad, de ver las cosas como son, y otra muy distinta que nace de la pura ansiedad por querer controlarlo todo. Es actuar con el momento, no en su contra. Bueno, ahora traigamos esta idea a nuestro día a día, porque esta tensión entre forzar y fluir no es solo para eventos históricos, es una experiencia que vivimos de forma muy personal, casi a diario. Pensemos un poco, en proyectos, en relaciones, en decisiones importantes. ¿Cuántas veces insistir parecía la única opción? Cuando a lo mejor, solo a lo mejor, detenerse a escuchar para encontrar otro camino era lo más inteligente. Y es que el costo de estar forzando y forzando no siempre es una catástrofe que sale en las noticias. Muchas veces es una fricción constante, silenciosa, que se manifiesta como agotamiento, como frustración, como esa sensación de que siempre estamos nadando contra la corriente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta sabiduría tan antigua se vuelva una herramienta práctica para nosotros? Pues a través de un concepto fascinante conocido como Wu Wei. Wu Wei, la traducción literal es algo así como acción sin esfuerzo. Pero cuidado, esto no significa ser pasivo o no hacer nada. Es actuar con tal claridad y precisión que el esfuerzo que se necesita es mínimo, pero el impacto es máximo. Pensemos en un surfista. No lucha contra la ola, la usa para moverse. Eso es Wu Wei. Y aquí tenemos una práctica diaria, muy simple para empezar a cultivar estabilidad. Se trata de hacer una pausa consciente, diseñada específicamente para bajarle a esa fricción interna que nos causa el querer forzar los resultados a toda costa. Al final,
El objetivo de esta práctica es entrenar nuestra percepción. Se trata de aprender a distinguir entre el esfuerzo que sí es necesario y la lucha que nomás nos desgasta y no nos lleva a ningún lado. Con el tiempo, esto nos ayuda a actuar cuando el momento es el correcto, no solo cuando la ansiedad nos empuja. Y eso hace la vida más precisa, no más lenta. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que quizás vale la pena llevarse para reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida hemos confundido el simple hecho de avanzar con la necesidad de forzar nuestro camino? Pensar en eso podría ser el primer paso para encontrar un flujo mucho más sabio.